yo le pediré, aunque no voy a estar, no tendré la oportunidad de estar presente cuando Pedro os hable de mi nube, pero por favor que haga especial hincapié en cómo está funcionando la publicidad dentro de mi nube, para que deis una vuelta más acerca de lo importante que es ser percibidos como información, ¿vale? Acciones de dinamización, concursos, cosas, no se os ocurren cosas en vuestro día a día para plantear a vuestra pequeña o gran comunidad que vais teniendo. Esto es un concurso para Malta, una ruta perfecta, vamos a llevar a 3 personas a hacer fotografía, es una ruta especialmente además orientada para fotógrafos. ¿Qué tratamos? Pues primero, a Malta, en este caso es un destino turístico, evidentemente, le es relativamente fácil y sobre todo barato el poder dar un premio de este tipo, porque está moviendo esto permanentemente, con viajes de prensa, etcétera, etcétera. Segundo, una iniciativa de este tipo bien montada y bien movida, da mucho juego, porque a la gente le mola viajar, y encima gratis, y además nos vamos a hacer fotos, y además es una ruta específica para fotógrafos, con lo cual eso da pie a que la marca, a que la notoriedad, etcétera, etcétera, seamos capaces de impulsarla. Esa es la parte de dinamización, ¿vale? Y una cosa importante en los medios sociales: probad mucho, fallad rápido y fallad barato. Esto no lo digo yo, esto lo he cogido literal de la cultura corporativa que existe en Procter & Gamble, uno de los mayores fabricantes de cosmética, etcétera, etcétera, que conoceréis, ¿no? Y ellos siempre han dicho lo mismo: hay que probar mucho para ver qué es lo que funciona y qué no funciona. Hay que fallar rápido para ser capaces de enmendar y cambiar lo que no nos está funcionando. Pero sobre todo, y esto es importante, hay que fallar barato. Nos pulimos todo el presupuesto, el primer fallo que tenemos, ya nos hemos quedado un poco cortos para el resto, ¿no? Con lo cual esto es muy importante. Los medios sociales se prestan a cosas increíbles. A hacer un pequeño intento de trending topic de qué es lo más visto en Twitter y moverlo entre gente que nos lo puede mover. A un pequeño concurso de este tipo y en el que a lo mejor regalamos una noche de hotel que nos puede cuadrar porque es temporada baja y porque la tenemos disponible. Hacer un montón de cosas que antes sería impensable. Antes teníamos que ir a los medios, teníamos que pasar el peaje de los medios, el coste de los medios, comprar display y cruzar los dedos y que aquello funcionara. Aquí por lo menos somos nosotros los que sabemos si está o no funcionando, ¿no? Medir, que también ha hecho una referencia Monse anteriormente, ¿no? ¿Y qué se mide aquí? Como decía el otro, ¿no? ¿Y qué medimos, ¿no? Si tenéis costumbre o habéis tenido oportunidad de trabajar con Google Analytics, pues por ejemplo los conceptos de páginas vistas, tiempo de estancia en el sitio, en nuestro blog, en nuestra web, etcétera, etcétera, son conceptos que tal vez ya han calado. Analytics lleva tiempo funcionando y es habitual que lo estemos utilizando, ¿no? Pero y en los medios sociales, que de repente alguien dice me gusta, o alguien se hace fan de una página, o alguien deja un comentario, ¿y esto cómo se mide, no? ¿Qué es? ¿Tiempo de permanencia? ¿Qué es? No sé, ¿qué es lo que estamos midiendo, no? Nosotros aquí nos enfrentamos un poco a tener también que conceptualizar una serie de temas con respecto a los que medir, y luego el cómo medirlos, eso os lo cuento a continuación. Pero básicamente había un núcleo central, un eje central, que era la actividad propia de la marca. Por ejemplo, vuestro blog, si lo tenéis. Ese es una medición que podéis además jugar con Analytics, podéis utilizarlo, y que os permite saber si estáis creciendo en páginas vistas, si tenéis más usuarios, si hay más comentarios, y un montón de información que la tenéis ahí, ¿no? Pero después nos vamos al resto de los medios, a un Facebook, a un Twenty, a un Minube, y ya tenemos que empezar a medir otras cosas. Me gusta, no me gusta, fans, followers, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo aplica, no? Bueno, nosotros definimos 2 áreas principales que eran el tamaño de la comunidad, y sí, el tamaño importa, ¿para qué nos vamos a engañar? Donde el número de seguidores, etcétera, etcétera, pues es un referente de si lo estamos haciendo bien o mal. Por ejemplo, y aquí pongo un ejemplo cercano, a Jaume y su equipo, tienen 18.000 y pico seguidores en Facebook, me da la sensación de que lo están haciendo muy bien, pero ¿y por qué solo tienen 600 y pico en Twitter? Cuando además, ya os digo de antemano, que es muchísimo más difícil hacer crecer los seguidores en Facebook que en Twitter, ¿ah? Bueno, no es que lo estén haciendo mal, disculpen, no eran por ahí los tiros, pero quiero decir, hay un desequilibrio en el tamaño de la comunidad. Ya nos da la primera pista, el tamaño nos dice, hombre, si hay un interés por este tipo, es que tal vez no estamos poniendo el tipo de contenido que deberíamos poner aquí, o no lo estamos moviendo con la misma intensidad, pero ya nos da una información, ¿vale? Con lo cual, tamaño, lo medimos.
suscriptores a nuestro blog, etc. Pero, ¿y de qué nos sirven 18.000 personas que no digan nada, que no pongan un me gusta, que no dejan un comentario, que no nada, que al otro lado de la línea no hay nadie, que parece como si aquello hubiera pasado un ataque zombie? Y dices, bueno, esto es de película del George Romero ¿no?, que hacía las películas de los zombies. Pues no nos sirve de mucho, la verdad. El siguiente punto de equilibrio en estas aspas que estáis viendo sería la vitalidad de nuestra comunidad. Una vez más, pondría el ejemplo de Gerona, ¿no?, en el sentido de que yo había capturado varias pantallas, una de las que he traído, pero había 54 me gustas, sopotoscientos comentarios, y tú dices, oye, esto es una comunidad vital, están hablando, están conversando, están pendientes, dejan su opinión, nos dan información, nos dan feedback, nos dicen, oye, esto que has puesto me parece muy interesante, y además quedará reflejado en el muro correspondiente de la gente que comenta, etcétera, etcétera, con lo cual eso es muy importante. Todo lo contrario si montamos una aplicación, un tema y no tenemos esa continuidad, con lo cual vitalidad y tamaño empiezan a conformar parte. Pero imaginaros que lo que queréis es ser referentes, y referentes es, por ejemplo, que cuando se hable de los que más saben de turismo 2.0 salgáis alguno de los que estáis aquí. Suponeros que tenéis ese punto de inflexión. ¿Cómo mediríamos el ser referente? ¿Cómo sabemos cuándo estamos yendo bien en nuestro día a día? Nosotros lo hemos llamado la parte de influencia, y tiene que ver con la gente que coge tu contenido, no habla contigo, pero se lo hace llegar a su red de contactos. Lo que nos está dando a entender es que le considera muy interesante nuestro contenido como para dárselo o hacerlo extensible a la gente con la que ellos tienen actividad, con lo cual es que le está dando un contenido de referencia. El hecho de que estemos ahí, de que haya muchos retweets sobre un contenido, o sea, si hoy ponemos un post y tenemos 200 retweets, ya os digo yo que tenemos una buena marca, o una buena presencia, o una buena consideración por parte de la gente, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que hemos llamado la parte de medición, ¿no?, el qué medimos, pero sobre todo cómo interpretamos lo que estamos midiendo, ¿no? Hemos mencionado Analytics, estábamos comentando sobre Google, cómo medir esto, es complejo. Bueno, la realidad es que Google se ha estado rascando la barriga un largo tiempo, porque desde Analytics no han vuelto a sacar nada potente. No sé si tenéis la misma percepción que yo, pero todo lo que fue Analytics, todo lo que ha supuesto con respecto a la medición, el cambio de paradigma de cómo medíamos en los medios sociales, nadie ha aparecido con ello, ¿no? Al punto que nosotros nos encontramos que una vez que habíamos definido los objetivos que queríamos medir en un proyecto con el cliente, teníamos que medirlos. Hay infinidad de herramientas gratuitas, las hay de pago, las hay gratuitas, las hay de todos los colores, sabores, tamaños, etcétera, etcétera. Es un momento en el que muchísimas empresas están desarrollando aplicaciones porque quieren un poco coger parte de la tarta del mercado, ¿no?, y que el día de mañana pueda ser un servicio de pago. Pero ¿cuál es el principal problema? Si yo entro en una utilidad para medir cuánta gente me ha hecho retweets, por ejemplo, o cuánta gente ha puesto un me gusta, o cuánta gente tal, yo entro hoy, tengo que poner a alguien del equipo a medirlo hoy, y resulta que hoy es la foto de hoy, pero tengo por delante un mes de trabajo con el cliente y me he comprometido con él a presentarle cómo vamos avanzando en las mediciones y objetivos a final de ese mes. O sea que todos los días alguien de mi equipo tiene que coger la información, tiene que filtrarla, tiene que llevarse los datos que le salen en pantalla, ¿a dónde? A una hoja Excel, y de esa hoja Excel, a final de mes, hacer un gráfico con los sumatorios, etcétera, etcétera, para decir, mira, la comunidad se ha incrementado en 20 followers, en 100, en 1000, hemos tenido tantos retweets sobre este contenido, etcétera, etcétera. Todo eso hay que hacerlo a mano, ¿vale? Así que nosotros, ni cortos ni perezosos, dijimos, no, esto se acabó, el fregar se va a acabar. Así que cogimos, nos pusimos manos a la obra, definimos qué era lo que queríamos medir, definimos una serie de elementos, de KPIs, etcétera, etcétera, y hemos desarrollado una herramienta propia, que llamamos TC Metrics, que está ya funcionando para la mayor parte de nuestros clientes, que está en permanente evolución, no es una herramienta que esté como para lanzar al mercado y mucho menos cobrar por ello, pero nos está sirviendo para que los clientes en tiempo real, con un formato muy similar al que podréis haber visto en Analytics, por ejemplo, nos permita ver mes a mes, día a día, comparativas mes a mes, cuánta gente nos ha hecho, de momento, aplicada a Facebook y a Twitter, cuánta gente nos ha hecho retweets, qué tipo de retweets han sido, cuántos nos han hecho, han sido mentions, ¿no?, gente que nos ha mencionado, etcétera, 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 y le da información en tiempo real
de cómo van evolucionando esas gráficas. Primero, nos ha quitado trabajo, esto era fundamental. Segundo, nos permite tener absoluta transparencia con el cliente. Puede entrar, puede ver en tiempo real si una campaña que hemos lanzado está teniendo el éxito o no que teníamos previsto, ¿no? Bueno, al final, después de todo esto, lo que queda es todavía muchísimo trabajo, ¿no? Y mi objetivo un poco era que pudierais ver en qué punto vamos en esta evolución. Evidentemente, cuando nosotros comentamos que trabajamos para un cliente como Movistar, una gran parte de las personas en la sala dicen Movistar igual a multinacional IBEX no sé qué, esto no aplicaría ni de lejos a lo que yo estoy haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, no sabéis cuánto aplicaría. ¿Cómo creéis que empezamos en Territorio Creativo? Territorio Creativo era una agencia que no conocía a nadie. La conocían sus socios, las familias de los socios, y no siempre, porque normalmente íbamos a pedir dinero. Nos conocían los clientes, si teníamos la oportunidad de habernos conocido en persona, y poco más. ¿Y cómo creéis que hemos llegado hasta aquí? Haciendo lo mismo que tenéis por delante de vosotros, generando vuestro espacio, haciendo un trabajo constante, tranquilo, que evolucione, pero sobre todo constancia, mucha constancia, no me canso de repetirlo, no abandonéis a los 2 días, daros un tiempo para aprender y para entender. Sí, es mucho trabajo, sí, pero también es verdad que en un entorno tan cambiante como el que nos estamos moviendo, no tenemos por delante más que trabajo. Entonces es conveniente entenderlo lo antes posible, ¿no? Todo lo que tenía que contaros por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Muy amable.